Good sex, good care. Hola, mi nombre es Nicolás Rojas, actor quien interpretó a Daniel Zamudio en la serie de televisión emitida el año 2015 por Televisión Nacional. Y hoy vengo a contarte que el segundo derecho sexual es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Bueno, genial, porque bueno, el caso de Daniel Zamudio convirtió en un símbolo contra la violencia violencia homofóbica en Chile. Pero ¿por qué ustedes creen que la gente le molesta tanto las expresiones de diversidad? ¿Por qué tú crees que les provoca esta violencia? Yo creo que son muchas cosas en realidad. Hay una falta de educación y aquí nos podemos meter. No tenemos una ley de educación sexual integral. Dijiste ya las palabras. Tenía que salir. Obvio que tenía que decirlo. O sea, estaba esperando este momento. Sí. Pero por supuesto. Creo que eso de entrada, nos falta un montón de educación, nos falta referentes de lo que ya estábamos conversando, ¿no es cierto? Pero los referentes sí me sirven a mí como sujeta, como persona, para reconocer mi existencia ahí afuera también, pero también les sirve al resto de las personas para entender y saber que existimos. Y fuera, por supuesto, de los estereotipos, fuera de las caricaturas de las que ya estamos hablando, creo que el peso de las iglesias, de las religiones también nos ha hecho un flaco favor. Y bueno, siento yo que se habla mucho de miedo, pero en general hay harto conservadurismo y hay harto odio también, que no es solo miedo. Y por eso también esa distinción que se hace hoy día, ya no hablar tanto de homofobia o LGBTI-fobia y empezar a hablar de homo-odio, lesbo-odio, LGBTI más odio. Impresionante. Porque hay actos de odio. De odio. Entonces, sí, hay que reconocerlo. Eso era, de hecho, justamente mi pregunta. O sea, ¿cómo es vivir en una sociedad heteronormada estos matices de la discriminación? ¿Cómo te afecta en el día a día también? Claro, porque es justamente... yo creo que las personas, o sea, muchas personas heterosis ni siquiera se consideran lo que uno como persona LGBTI puede estar viviendo en su día a día. La heteronormatividad, para ser bien burdo en mi ejemplo, pero es, por ejemplo, ir a una florería y que el cajero o la cajera me pregunte, no sé, si yo estoy comprando un ramo de rosas, que me pregunte, ¿es para su polola? ¿Es para su novia? ¿Cierto? Porque asumen que yo, al verme, desde mi expresión de género como un hombre, como más o menos, pero desde un hombre, asume que yo voy a tener necesariamente una polola mujer, ¿cierto? Por eso existe la salida del closet. Por eso nosotros como personas LGBTI tenemos que salir del closet, porque se asume que somos heterosexuales. Vivimos en una sociedad que nos asume, que asume nuestra sexualidad desde el momento que nacemos. Una sociedad en la que, ok, vemos en la radiografía, tiene genitales masculinos, ok, va a ser un niño. Entonces de ahí crece como niño y baby shower azul y camiones y lo socializamos como un niño sin siquiera considerar que ese niño tal vez no es niño, tal vez puede ser niña, tal vez se puede identificar como una niña. Lo mismo con las orientaciones sexuales. Todos, me imagino, crecimos en un sistema en el que yo siempre digo, a nosotros como LGBTI nos robaron la adolescencia porque no pudimos explorar como Heartstopper, por ejemplo. No pudimos explorar como una persona. El primer amor se escondía. El tomarse de la mano. Sí, y yo me quiero colgar de lo que decían Penny y Juancri, muy patudamente. No, si ya somos amigas. Que ambas cosas yo creo que tienen como, o sea, mucha relación. O sea, vivimos en una sociedad conservadora, heteronormada, donde ser heterosexual y ser cisgénero es la norma, y lo que se sale de la norma es precarizado, discriminado, etcétera. Y como vivimos en una sociedad conservadora, en una sociedad donde culturalmente se refuerzan estos estereotipos con el típico chiste homofóbico, el reírse de que un hombre se puso falda, etcétera, etcétera, eso es caldo de cultivo para luego discursos y crímenes de odio. Porque en una sociedad que está reforzando todo este mensaje, que en el fondo ser homosexual está mal, ser trans está mal, ser lesbiana está mal, y es un chiste y da risa, esos mensajes difundidos desde la cultura y no en espacios de conversación como estos, donde podemos hablar más en profundidad, lo que hacen es darle cierto espacio a esos discursos de odio. Claro. Y como no hay educación sexual integral,
Bueno, lógico que vamos a vivir en una sociedad con discriminación porque no hacemos nada al respecto. Pero hay algunas políticas públicas que ya han salido en los últimos años. O sea, ¿cuáles son los avances que hemos hecho en los últimos años? Este es mi momento de legislador. Este es mi momento de legislador. No, mentira. La verdad, yo, para ser muy honesta, mi análisis respecto a la sociedad chilena en estas materias es que gracias al empuje del movimiento feminista, del movimiento de las diversidades y disidencias sexuales, hemos avanzado de ser una sociedad conservadora a ser una sociedad que cada vez más valora la diversidad, entiende la importancia de la igualdad, de la inclusión y de los derechos para todas las personas. Y ahora lo que falta es que esa sociedad que ha avanzado en sus cabezas se traduzca en políticas públicas. Total. Hemos tenido avances, o sea, la ley de identidad de género fue un avance, pero por ejemplo se quedó afuera menores de 14 años y ahí se perpetúa una cuestión que tiene que ver con la exclusión escolar, la discriminación que se ve en el colegio. El adultocentrismo. Por supuesto. Yo presenté un proyecto de ley ahora para mejorar la ley de identidad de género, así que invitadas a leerlo en mis redes. Además, a propósito del crimen de Zamudio, se generó la ley antidiscriminación, que da algunas herramientas para sancionar la discriminación, pero que también es muy insuficiente y hoy día también estamos discutiendo su reforma en el Congreso. Exacto. Además, existe el acuerdo de unión civil. Es un primer paso hacia el matrimonio igualitario. Hoy día existe el matrimonio igualitario. Exacto. Y nos queda pendiente varias cosas. Seguir profundizando en torno, por ejemplo, a los derechos filiativos para reconocer a todo tipo de familia y la educación sexual integral, que hubo un proyecto, el 2019 se votó y se rechaza en el Congreso, ojo, no por mayoría, sino porque, según la Constitución actual, había un quórum muy alto para la educación sexual integral. Es decir, conseguimos los votos, pero no logramos superar ese alto quórum que se ponía. Entonces, ahora, bueno, la idea es volver a intentar, porque somos uno de los pocos países del mundo donde no hay educación sexual integral. Y eso no solamente tiene que ver con las altas tasas de discriminación hacia diversidades sexuales, sino también con el embarazo adolescente, con la transmisión de ITS, con el abuso infantil. Total. Incluso. Que está muy alto en este país. A propósito de la ESI, a mí me gustaría comentar, me tocó ir a dar muchos talleres en la época donde se estaba discutiendo. Entonces, en varios espacios y contextos educativos me pidieron ir a dar talleres para explicar de qué se trataba la ESI. Y me vi enfrentada a que habían tenido, a propósito de estos grupos más conservadores, habían recibido talleres previamente o charlas con un nivel de desinformación impactante, donde en realidad hubo una campaña ahí en donde se buscó infundir terror con cosas que yo decía, o sea, ¿de dónde salió esto? Así como por decir algún ejemplo, como esto que se escuchó mucho en algún momento, que a niñes de preescolar se les iba a mostrar pornografía. Como se o que le iban a los 5 años. Es una cosa que yo también escucho mucho en mi día a día, como es hablar a cada edad según lo que ellos pueden entender, y eso está claro que el proyecto de la educación sexual. Qué importante que la gente entienda de qué se va a hablar ahí, porque por supuesto las campañas que buscan desinformar consiguen lo que... Bueno, tú hablaste un poco... adelante. Un proyecto en bueno, la cabeza, tenemos que tener toda la lista. Una ley en la cabeza que es del 2001, que es la primera ley, digamos, relativa a personas viviendo con VIH-Sida. Se le mal llama la ley del SIDA, pero para personas VIH-Sida, y que no ha sido actualizada desde el 2001 hasta acá, en 21 años, así que ahí también tenemos una deuda pendiente. Juan Cristóbal, tú hablaste del proceso de salir del closet y por qué era tan importante, pero hoy en día también es muy importante estas etiquetas de la sigla de LGTB y LGBTIQ+. Exacto. Y los pronombres. O sea, ¿por qué es tan importante los pronombres? Yo sé que, por ejemplo, en tu Instagram tienes ella. Sí, yo todo pongo mi pronombre ahí. Creo que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no es cierto?, de quiénes somos. A mí me resuena, me gusta mucho citar a una amiga que ella define la identidad de género como una forma de habitar el mundo. Eso, y me encanta. Sí, hermoso, sí, un besito para la L. Y es eso, y tiene que ver con quiénes somos y cómo reconocemos nuestras existencias y cómo validamos nuestras existencias y cómo validamos también las existencias de otras personas. Y si yo espero que solo las personas trans, porque se asume muchas veces que solo las personas trans tienen que mostrar, como dar cuenta de su pronombre, que es él, ella, ella, o pueden ser mezclados o pueden haber otros pronombres, pero esos son como los más comunes. Mi pronombre es ella, es femenino según lo que entendemos por femenino, ¿no?
Pero las personas cis también debiésemos dar cuenta de nuestro pronombre, porque si no estamos, exacto, porque todos tenemos pronombre, y porque si no estamos asumiendo, tú porque eres trans tienes que dar cuenta de tu pronombre, ¿no? No debiese ser así. Perfecto. Claro. Hoy quiero ocupar los minutos que queda como desde la primera fuente. Quiero que ustedes me cuenten algunas frases que les molestan mucho, que si podemos erradicarlo del vocabulario sería como un gran aporte a educar en la casa. Yo creo que mucha gente quiere respetar, está claro, pero muchas veces no saben, a veces dicen frases que ni saben que son incorrectas. ¿Cuál te llega a la mente? Sí. A mí hay una que me han dicho y que me lo han dicho como un cumplido, y yo por eso me cuesta explicarlo, pero algo que se le dice mucho a las personas es trans es, uy, no se te nota que eres trans, o no habría notado que eras trans si es que, como, y eso yo quiero erradicarlo, como porque creo que hay que transmitirle a las personas a mí no me avergüenza que la gente sepa que yo soy trans. Soy una mujer trans orgullosa de quién soy, y no es para mí un cumplido que no se me note o que sí se me note, porque la verdad creo que tenemos que vivir libre de ese tipo de presiones de cómo tenemos que vernos para cumplir con ciertos estereotipos, para validar nuestra identidad ante el resto. Entonces, esa es mi primera frase. Y eso de, ¿qué es eso que se nota? ¿Cachai? Como esto, seguimos normando comportamientos en función de una orientación sexual o identidad de género. Ponte tú, no sé, pues a mí, yo con mi pololo, o sea, yo estoy pololeando, y siempre asumen que uno es el hombre y otro es la mujer, en función de como nuestra expresión. Mi pololo es mucho más masculino que yo soy más femenino, y asumen que yo soy la mujer y que él es el hombre, pero es como, bueno, somos dos hombres. Esa es la gracia, esa es la idea. Es la esencia. La esencia. Soy gay. Señora, como... Entonces, bueno, y otra cosa que también viene a propósito de esto, de toda la buena intención, y no quiero hacer sentir mal a nadie con esto, pero otra cosa que a mí me dicen mucho, que no me gusta, que no me gusta mucho que me lo digan, esto de qué valiente, qué valiente, porque está bien, lo hacen desde la mejor intención, ¿cierto? Sí. Pero como ahí no me enojo con la persona, me enojo con la sociedad. Como, ¿por qué tengo que ser valiente? Para vivir quiero ser libre, no quiero ser valiente, ¿cachai? ¿Por qué tengo que estar resistiendo? Claro. ¿Por qué tengo que estar poniendo el cuerpo? ¿Y por qué tengo que estar ahí en la trinchera? Bueno, esas son algunas frases. Yo creo que hay una frase, preguntarle a las personas, específicamente a las personas trans, como por sus genitales. Claro. Si te operaste o no. O por el nombre muerto también. El nombre muerto es aquel nombre que se te asignó al nacer, con el que ya no es tu nombre. Puede ser que hayas hecho el cambio legal en términos de tu carnet de nombre y sexo registral, o puede ser que no, pero es el nombre que está muerto, que ya no se usa. ¿Por qué preguntarle a las personas por su nombre muerto? Eso es... Los puntos, sí, eso es muy bueno para que no comiten esos errores en casa. Y bueno, otros mitos en general de las diversidades sexuales, como dijimos, pero para que digamos de nuevo, no es una opción ni condición, es una orientación. ¿Hay otros mitos? Yo creo, o sea, hablando desde mi posición de terapeuta, y aquí quiero hacer un poquito de activismo de salud mental, y quiero hablarle directamente a los psicólogos, terapeutas, psicólogas, porque a mí, a varios pacientes míos nos ha pasado que en la consulta se busca una explicación a la homosexualidad o esto de ser trans. Como a mí me pasó que un psicólogo me dijo que yo era homosexual porque mis papás se separaron cuando yo era muy chiquitito, cuando yo tenía 3 años, entonces no recibí la suficiente figura paterna, ¿cachai? Entonces por eso soy homosexual. Y en el fondo eso es como buscarle una explicación a algo que es como que le busca una explicación a por qué el paciente está deprimido, por qué el paciente está ansioso. Es que le busquen una explicación. ¿Por qué naciste con pelo rojo? ¿Por qué, es lo mismo, ¿por qué tengo los ojos claros? Y es que nadie busca una explicación de por qué se es heterosexual. Sí, exacto. O por qué se es cisgénero. Eso es mantener la enfermedad. Eso es mantenerlo como diagnóstico. Es mantenerlo como criterio diagnóstico de enfermedad. Porque claro, justamente como dice la Penny, nadie busca una explicación porque una persona es heterosexual. Sí. Yo tengo un estigma que me parece interesante que tiene que ver con los trabajos que hacen las personas LGBTI. Hay una estigmatización de que todas las mujeres trans son trabajadoras
trabajadoras sexuales, de que los hombres homosexuales son peluqueros, etcétera, etcétera. Hay una serie de estigmas y que yo creo que tienen más que ver con una sociedad que ha cerrado oportunidades. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans trabajadoras sexuales, la mayoría se ha dedicado a eso por falta de opciones. Total. Por eso, por ejemplo, se está luchando por el cupo laboral trans, por espacios laborales sin discriminación. Creo que hay una estigmatización que aporta a las caricaturas más que hacernos cargo de los problemas. Obvio, de fondo. incluso es una cosa sexual. O sea, que todos los hombres gays les gusta el sexo anal. Claro. O sea, eso derechamente no Yo es... también tengo, me estaba acordando de tantas cosas, que material que uno saca de talleres y clases. Una vez ya lo voy a decir, un psiquiatra, un psiquiatra me dijo, oye, pero si todos sabemos, me dijo, que las personas LGBT tienen una estructura intrapsíquica más frágil. ¿Qué quiere decir esto como en términos como más coloquiales? Que como que naciéramos como con más dificultades a nivel de salud mental, como que fuéramos más frágiles, como internamente, ¿ya? Y eso yo creo que hay que aclararlo. O sea, hay una sociedad que nos discrimina, hay una sociedad que nos violenta, que nos invisibiliza, que nos excluye. Por supuesto que nuestras tasas en términos de salud mental y física pueden empeorar a lo largo de nuestra vida y por eso hay un montón de modelos, el modelo de estrés de minoría, hay un montón de cosas que dan cuenta y explican lo que significa haber vivido durante toda tu vida o desde muy temprano con niveles de estrés muy altos y crónicos. Eso genera en particular una hormona específica que es el cortisol y hace que nuestra salud se afecte por completo. Entonces, dejar de pensar que hay algo como biológico o esencial, como de que estuviéramos enfermos o de que tuviéramos más... Como, no, es la sociedad. Da tanto para hablar, pero tenemos que ir cerrando. Entonces quiero dar a cada uno un momento para que digan qué es lo que creen que es lo más esencial que falta para ir avanzando lo más rápido posible en términos de igualdad. Parto yo, bueno, voy a ir, hay muchas cosas, pero voy a ir a lo esencial y es algo que se nos viene también en el debate, que lo ha planteado el Ministerio de Educación, que es tener finalmente una ley de educación sexual integral, que nos acompañe en todos los ciclos educativos y que entendamos que no es sexualizar a la niñez, sino que es que desde que nacemos hasta que nos morimos, vivimos nuestra sexualidad, somos seres sexuales. Primero hay que ir aprendiendo sobre las partes del cuerpo, sobre los límites, para educar justamente y prevenir abuso. Luego en materias del despertar de la sexualidad, de la identidad, de la no discriminación, etcétera, etcétera. Así que es algo que nos tiene que acompañar toda nuestra vida y es muy importante que nos informemos y no caigamos en mentiras y desinformaciones respecto a algo que es un derecho en buena parte del mundo. Exacto. Yo creo, o sea, totalmente la educación sexual es siempre mi primera respuesta, pero para complementar a la Emilia, yo siempre digo en las charlas que hago, en la terapia incluso, digo que la persona inclusiva no es la persona más buena onda. La persona inclusiva es la persona que efectivamente es consciente y hace consciente los prejuicios y los sesgos internos. Una persona que mira hacia adentro y saca algo que está inconsciente y puede ser capaz de ver este prejuicio, puede hacer lo que quiera con el prejuicio. Entonces, si es que yo me miro hacia adentro y digo, quiero ser inclusivo, no es solamente, oye, te acepto, buena onda. No, es quiero ver en qué la LGBTI-fobia dominante, cultural, ha sido interiorizada en mí. Entonces, en la medida que yo más soy consciente de mis prejuicios y mis sesgos, más inclusivo voy a ser, porque voy a ser consciente de en qué momento estoy cometiendo una microagresión, por ejemplo, en qué momento estoy pasando a llevar a otra persona. Penny, tenemos poco tiempo. Me dejaron sin respuesta, pero está bien, porque tenemos poco tiempo. Sí, yo creo que complementar un poco a lo que dicen, hacernos cargo. Siempre me preguntan, ¿cuál es el primer paso para trabajar en estos temas? Y yo digo, es la pega personal, es romper con lo que nos enseñaron y es una pega que se hace todos los días. Yo no me atrevería jamás a decirle a alguien, deja ahora tus prejuicios de lado y de asumir y todo, pero ¿qué hacemos cuando yo te veo a ti y asumo que puedes ser mujer, por ejemplo? ¿Qué hago con eso que asumo? ¿Cuál es el ejercicio consciente? Ser consciente de cuáles son esas cosas que he aprendido y con las que voy arrastrando y que están encarnadas. Una pega personal cotidiana. Oye, quedamos con esos muy buenos próximos pasos que nos queda para adelante. Bueno, nos queda programa todavía, no se vayan, nos vamos a separar y estamos de vuelta con más Conversar es un placer.